Hola, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos Buenos días, días, profesora. profesor. Me costó un poquito ingresar, no sé, que el internet creo que está un poquito pesado, no sé por qué, la verdad. Más bien disculpen el retraso. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Un momento.
Buenos días, compañeros. Creo que el profesor salió. No sé si va a entrar. Hola, estoy acá. Denme un momento, por favor. Pasa que estoy un tanto enfermo y estoy tomando unos medicamentos. Por favor. Gracias, profesor. Hola chicos, buenos días. Bueno, como podrán ver, estoy un poquito enfermo. Sí, tengo gripe y bueno, un poco de alergia. Entonces, por eso es que me he tardado, ¿ok? Ok, importante esto, señores. A ver, la semana pasada nosotros estábamos viendo qué. A ver, ¿quién me puede recordar? Por favor. ¿Quién me puede recordar? Tuvimos exposiciones, profesor. ¿Cómo? Tuvimos exposiciones. Ajá, de, sobre, sobre, La oferta sobre, y la demanda. sobre la oferta y la demanda, ciertamente, ¿ok? Estamos hablando de todo lo que era la parte de la oferta, la demanda, sí, algunos métodos y todo eso, ¿ok? Bien, fíjense algo. Hoy, vamos a ver un poco acerca de lo que es la determinación del tamaño óptimo de la planta, ¿ok? Bien, a ver, pregunto, ¿qué es una planta, chicos? Exposiciones, ¿no? ¿Perdón? Perdón, que no logré escuchar. Ok, bueno, ¿qué es una planta, chicos? A ver, ¿qué es una planta? ¿Quién me puede indicar? Están como que muy callados hoy ustedes. ¿Qué ha pasado? El fin de semana, Buenos días, dime, profesor, disculpe. dime, ¿La pregunta cuál es, disculpe? ¿qué es una planta? Eh, Una una organización, planta es ¿Una qué? si se una refiere a una planta, organización, A ver, escuchen. Necesitamos una cosa, un poquito de orden. Primero, Ronald estaba hablando allí, ¿ok? No hay necesidad de que otro abra su micrófono y lo interrumpa. Si te quiere hablar de nuevo, dejen hablar a su compañero y luego los demás, ¿ok? Por favor, sí. Primero, Ronald, dime. bueno, disculpe, si se refiere a una planta de proceso de fabricación, pues ahí es una planta donde que desarrollan diversas.
se puede desarrollar diversas operaciones industriales, ¿no? Si en caso se refiere a eso. Ok, está bien. O sea, em, una planta, digamos, una ubicación, una estructura donde se realizan varias cosas, ¿ok? Entre esas pueden ser, qué sé yo, plantas de cemento, ¿sí? Plantas de químicos, todo ello, ¿no? ¿Me ibas a decir qué era lo que era una planta, por favor? Profesor, disculpe, No te para mí preocupes, es tranquila. una organización que tiene determinados datos. Ok, organización que tiene determinados datos. Fíjense algo, las dos definiciones que ustedes me están dando son correctas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caballero me da una definición de todo lo que puede ser a nivel físico en cierto sentido, ¿ok? Y evidentemente la definición que tú me das no es a nivel físico, es en la estructura, como quien dice, interna en ese sentido, ¿ok? Luego está Jorge Chávez Sandoval, que dice que es una instalación operativa, evidentemente. Sí, entonces, esas instalaciones tienen como quien dice un tamaño, ¿sí? Un tamaño pequeño, mediano o muy grande, dependiendo de las exigencias o digamos de la ambición en cierto sentido de las personas que estén, como quien dice, que sean dueñas de esa planta, ¿ok? ¿Sí? Y sobre todo de lo que vaya a producir. Pregunto, si es una planta de cemento, ¿va a ser una planta de cemento de pequeña o grande? O sea, a la lógica tenemos que ser. ¿Cómo sería? Grande, profesor. Grande. Grande, profesor. Sí, tiene que ser grande. ¿Por qué tiene que ser grande? Porque la demanda, ojo con esto, la demanda de que de ese material es muy grande. ¿Por qué es grande? Recordemos una cosa, por ejemplo, acá en Lima, acá el sector construcción es muy, como que dice, tiene mucha demanda de materiales. ¿Por qué? Porque hay muchísimas construcciones digamos, en operación, por decirlo de alguna manera. Y no solamente acá, en todo el Perú también hay muchas construcciones, porque las personas quieren construir y es digamos, un negocio que de una u otra manera siempre va a estar en auge, siempre va a estar en aumento y sobre todo en complejos, como quien dice, en complejos habitacionales y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, la demanda tiene que ser bastante. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las plantas, digamos, de siderúrgicas, por decirlo de alguna manera, donde le dan tratamiento a todos los metales y para transformarlos en todo lo que se necesita para, por ejemplo, para bases y todo eso, ¿sí? Lo que es el fierro en general, ¿de acuerdo? No sé si ustedes han visto que hay camiones que transportan como unos, ay, ¿cómo decirlo? Como unas baterías de metal, no sé si los han visto. ¿Los han visto eso así como una batería redonda así de metal, que la separan como que un solo camión, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Transporta dos, por ejemplo. ¿Por qué solamente dos si es una batería de metal y es delgadita? ¿Ah? O es que esa batería de metal, digamos, mm, es bastante pesada. ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta allí? Ustedes Se han visto refiere, esas baterías, ¿cierto? se refiere a Sí, las bobinas de profesor. metal, Ah, bobinas. exactamente, las bobinas de metal. Gracias por la corrección. ¿Sí? Ok. Que están Por en... el peso. exactamente. Pesan muchísimo, ¿cierto? Y esas baterías de metal o bobinas de metal, como dice Jefferson, van a una planta que le dan un tratamiento. ¿Para qué? Para transformarla, ¿sí? Para transformarla, ¿sí? En todo lo que nosotros necesitamos para la construcción. Por ejemplo, de esas baterías o digamos, esos círculos, salen, ¿qué? Fierros, ¿sí? Salen, aparte de los fierros, aparte está la parte de, digamos, de esas vigas gigantescas. Nosotros allá en Venezuela le decimos vigas doble T, que son para construcciones gigantes y puentes y todo eso, ¿sí? Entonces, hay empresas especializadas para
obviamente tratar eso y fabricarlas en ese sentido. Entonces, dependiendo del rubro que yo escoja, de lo que yo quiera procesar, por decirlo de alguna manera, será mi planta, ¿sí? Será el tamaño de la planta, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos determinar digamos, el tamaño óptimo de una planta? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de tamaño, estamos en esencia hablando de qué, digamos, de la capacidad de producción, ¿sí? Durante un determinado periodo de funcionamiento, ¿sí? Que en condiciones normales de operación. Recordemos algo, que las plantas, por decirlo de alguna manera, empiezan primero con un porcentaje pequeño, ¿cierto? Creo que es un 60%, algo así, ¿sí? Luego, con el tiempo se da a un 100% de la operación. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Jenny Zaina me dice por acá, es una fábrica donde se realizan los bienes que serán ofrecidos a la sociedad. De alguna manera, ¿sí? De alguna manera serán ofrecidos por allí. ¿Ok? Muy bien. Voy a compartir con ustedes, por acá, aquí, un segundo. Y me disculpan un momento porque es que, no sé, tengo la nariz, no sé si a alguien le ha dado gripe o algo últimamente. ¿Les ha dado gripe o Sí, algo así? profesor, a mí. Ay, no, no sé, es que este cambio de clima, no sé, será que el cambio de clima me está molestando o algo así, no sé qué pasó, de verdad, sinceramente, no sé. Es ¿Ya se puede alergia, ver? profesor. ¿Cómo, Liliana? Es alergia. Bueno, a mí me empezó por alergia y luego se transformó en gripe, por si acaso. Bueno, fíjense, entonces fíjense lo que vamos a ver acá. Determinación del tamaño óptimo. Dice, los costos fijos de una planta hacen que por debajo de algún nivel de producción, escala mínima de producción, los costos se eleven rápidamente. La escala mínima de producción puede variar entre países o regiones. En todo caso, el tamaño mínimo se establecerá considerando una ampliación posterior. Fíjense, el tamaño de una fábrica no puede ser mayor que la demanda del mercado, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me piden 20, qué sé yo, 30 sacos de cemento, yo voy a fabricar 50. Voy a fabricar 50. Si me piden 30 nada más, si me piden 30 constantemente, voy a fabricar todo el tiempo 50. No se puede. Imposible. Entonces tenemos que ser ecuánimes con lo que se pide, con la demanda, ¿sí? Establecerla a un mismo nivel para que pueda haber un equilibrio en qué, un equilibrio en la venta y todo ello. ¿Nos estamos de acuerdo? Bien. Perdón. En el caso hay un análisis de localización. Vamos a leer esta parte que es importante. Dice, el problema de la localización depende de la naturaleza específica de cada proyecto. Sí, cada proyecto, ojo con esto, determina de alguna manera su locación. ¿Sí? Pregunto, una empresa, una empresa que se dedique al rubro del cemento, ¿puede estar cerca de viviendas? ¿Ustedes creen que puede estar cerca de viviendas? No, profesor, por ¿Por los, qué? por los aditivos o medios contaminantes que emite. Exactamente, tiene que estar alejada, ¿sí? Alejada de la población, por decirlo de alguna manera, una zona industrializada, si vamos al caso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tiene que ser alejada de eso. Todos los aditivos que utilizan, todo eso es contaminante, ¿sí? Y por supuesto es perjudicial para el ser humano, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Fíjense algo, la mejor localización será aquella que permita al inversionista mayores utilidades. ¿Sí? ¿Qué son utilidades, chicos? Ahora, Chávez Sandoval me dice por contaminación nociva. Sí, por supuesto. ¿Sí? La localización, a ver, si es muy lejos, ¿ustedes creen que resulta el negocio? Por decirlo así, si es muy lejos, si es muy intrincado para llegar. ¿Mm? No, Sí. no, no, profesor.
Tiene que ser una zona moderada, que tenga alcance a la ciudadanía o al comercio. Fíjate, alguna zona moderada. Me gusta mucho esa palabra que acabas de utilizar, una zona moderada, ¿sí? Esa zona moderada en esencia es que al principio diga, bueno, mira, vamos a suponer que la zona en la que tú puedes hacer tu empresa está entre los 5 y 10 kilómetros, ¿cierto? De la ciudad, ¿no? A ti te serviría, o sea, máximo 10 kilómetros, pero no sería lo ideal, ¿de acuerdo? Pero tampoco sería ideal que yo lo haga cerquitita de de la sociedad, entonces sería 5 kilómetros, entonces tiene que ser una parte intermedia, ¿cierto? Entre 5 y 10, ¿cuál sería, como quien dice, lo intermedio? Entre 7 y 8 kilómetros de distancia, ¿cierto? 7 y 8 kilómetros de distancia. ¿Para qué? Para que no esté tan cerca de la ciudad, pero tampoco alejado, porque hay una cosa importante que nosotros tenemos que entender, que para las empresas hay algo fundamental y es el transporte. Bueno, pues, ¿Cómo, Fidel? Dime, Fidel, ¿qué me dijiste? Fidel, está viendo, Fidel. pero estuve abierto mi audífono. Ah, ok. Bueno, fíjense, entonces, toda empresa tiene que tener cuidado con eso, con la cuestión de transporte. Tiene que maximizar sus ventas, pero tampoco es que te vas a gastar más con el transporte, porque ustedes saben que el transporte es fundamental en las empresas, ya sea por vía terrestre, ya sea por vía marítima o ya sea por vía aérea, ¿sí? Y el transporte gasta dinero, gasta plata, gasta combustible. Y eso son a la hora de la localización de tu empresa, porque si es muy difícil llegar, créeme que no va a ser un factor muy favorable a lo que tú quieres estar allí, ¿ok? Fíjense aquí, dice, existen algunos factores limitantes en la localización de un proyecto. Si una industria requiere grandes cantidades de agua, su ubicación se efectuará en sitios donde se disponga de tal elemento. Vean, si yo requiero mucho algo, yo me voy a ubicar en donde yo pueda tener acceso a ese elemento, ya sea agua, como lo dicen acá, ¿ok? U otro elemento que podamos tener. Por ejemplo, si es una minera, yo me voy a localizar en el medio de la ciudad. Yo no me voy a ubicar en el medio de la ciudad. Tiene que ser una zona donde haya indicios que yo pueda conseguir, ¿qué? Elementos que me hagan explorar lo que son los tipos de metales allí. Así de sencillo. Mire, ¿qué ocurre acá? La localización de la nueva empresa se estudia en varias etapas. Miren, determinación de la zona, ubicación, se efectúa de acuerdo a los resultados generales del estudio. A este nivel apenas se consideran los resultados básicos del estudio. Determinación específica dentro de la zona de emplazamientos alternativos. Aquí se presentarán mayores detalles como vía de acceso, proximidad a redes eléctricas, agua, facilidades de trabajadores. Esos 4 elementos que están acá, estos, son esenciales para que usted pueda ubicar su empresa. Imaginemos que usted, su empresa tiene una buena vía de acceso, ¿sí? Tiene proximidad a redes eléctricas y tiene facilidades para trabajadores, pero el agua es muy difícil de conseguirla. ¿Sería beneficioso? No sería beneficioso, porque el agua es un elemento fundamental a la hora de montar una empresa, ya sea para la limpieza, ya sea para, digamos, el consumo humano, ya sea para cualquier cosa. Eso es vital, ¿sí? Entonces, esos 4 elementos que yo estoy señalando allí, que estoy subrayando, son esenciales, ¿ok? Bien, vamos a hacer una cosa, un pequeño ejercicio mental. Van a tener 5 a 10 minutos para hacerlo. Van a pensar, ojo, pensar, no es que lo van a escribir, ¿ok? Van a pensar cada uno qué empresa podrían montar, ¿sí? Sí, pero esto no tiene nada que ver con lo otro, ¿sí? Lo que ya estábamos haciendo, ¿sí? Una empresa que sea más industrializada posible, ¿sí? Y van a tomar en cuenta
cuatro elementos y me los van a, como quien dice, decir, bueno, profe, mire, yo escogí esta empresa porque en las vías de acceso me permite hacer esto, aquello. Ah, la proximidad de las redes eléctricas por esto y por aquello. Y el agua también. Las facilidades para los trabajadores, así, así, así. Ok, ¿me hago entender? Sí, sí, profesor. Ok, por favor, tienen 5 o 10 minutos. A ver, son las 9:31, ¿ok? 9:40 les empiezo a preguntar. Profesor, disculpe. Hola. Dime, dime, dime. Y consulta, ¿se refiere a las empresas que ya existen o que podría existir? Puede ser la que existe o la que podría existir, no hay ningún problema. Ok. La persona que está pidiendo información por el grupo, que es Maggie, se llama, dice, ¿me pueden dar información con lo que dejó el profesor? Ella se encuentra acá dentro del Zoom. Maggie, ¿te encuentras dentro del Zoom? Ok. Tienes que pensar una empresa que tú quieras montar para determinar su tamaño, pero tomando en cuenta estos cuatro elementos que yo estoy subrayando aquí en el libro, ¿ok? Por favor.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Chicos, Sí, profesor, dime. podría hablar sobre, bueno, una empresa de transportes. Sí se puede. Ok, ya tú terminaste, ¿verdad? ¿Y los demás? Bueno, lo que hice es algo muy puntual, así que, Ya, dame un segundito, ¿sí? a ver, Un segundito para que los demás puedan ingresar ya. Un segundo, por favor. Les voy a dar 4 minutos más, por favor, ¿sí? Siguiente conectado. No, no hay más. Sí, va. Stephanie, ¿qué pasó? Stephanie, ¿qué pasó que estabas murmurando allí? Cuéntame. Cuéntenme, chicos, ¿ya terminaron? Profesor, le comento más o menos Ok, te escucho. a ver, eh, una empresa de fabricación de productos de limpieza. Sí. El- Principalmente, si se está comenzando, puede ser en la misma cochera o en una área abierta o una huerta de una casa.
pero a medida que va creciendo, ir viendo un local un poco distante para no contaminar a la población por los productos químicos. No habría problema en cuanto a la electricidad o agua, porque está en la misma ciudad. Y también en las vías de acceso tampoco, y para el problema, perdón, la facilidad para los trabajadores, no hubiera ningún inconveniente porque sea donde sea la gente va a tener que acudir para trabajar. Ok, o sea, no estaría tan, como quien dice, tan en el centro de la ciudad, pero sí cerca para que tú puedas, como quien dice, ahorrarte un poco en el transporte, ¿no? ¿Cierto? Mm, Por cada me- carga podrías ahorrarte de alguna manera, ¿o sí? Y también sí, tomar en cuenta la parte de los aditivos, ¿sí? Aunque eso se podría solucionar con una cuestión, con una habitación cerrada, ¿sí? Que no deje escapar aditivos y que evidentemente las personas que estén trabajando allí trabajen con los implementos adecuados al lugar y al sitio, por supuesto, los trabajadores en ese sentido, ¿de acuerdo? Porque tú como empresa, por ejemplo, tendrías que proporcionarles los materiales de trabajo, ¿sí? Tú como empresa, ¿de acuerdo? exacto. Ok, gracias, gracias, Mario. ¿Sí? Ormeño, Sí, cuéntame. bueno, lo que había pensado era una empresa de transportes que se encargaba de transportar, trasladar materiales no contaminantes, carga valorada, artículos no perecibles, recojo y entrega de compras realizadas online en tiendas por departamento, ¿no? En cuanto a sus vías de acceso, podríamos decir que son varias, ya que su local está cerca de la población, ¿no? Y está considerada dentro de las rutas urbanas del medio de transporte, ¿ya? Ese es cuanto a las vías de acceso. En cuanto a las redes de energía, ¿no? Agua y luz, también son beneficiados por lo que estos servicios comerciales, al estar cerca de la población, también no tendría que ser de mayor costo, ¿no? En cuanto a su ubicación, digamos, no tendría mucha observación por parte de las entidades del Estado porque no utilizan ni químicos, ni contaminantes, ni nada que perjudique a la población. Son solamente, es una empresa que guarda sus unidades, ¿no? En ese espacio que ellos han elegido para armar su infraestructura. Eh, bueno, y solamente eso, ¿no? Más que todo eso, y tienen unidades de varias dimensiones, ¿no? De acuerdo a lo que el cliente requiera, ¿no? Para materiales de gran cantidad o también de personalizadas Bien, en lo que se refiere a la de compras por tienda por departamento. bien. Y yo te pregunto algo. Sí. ¿Cuál sería tu, digamos, tu granito de arena a borrar la huella del carbono dentro de lo que es la parte de contaminación? ¿Cuál sería tu aporte allí? Porque recordemos que evidentemente muchas unidades de transporte utilizan combustibles fósiles, ¿sí? ¿Cómo harías tú Sí. para, de alguna manera, tratar de borrar esa huella de carbono que los seres humanos estamos dejando en el mundo y que de alguna manera contaminar menos, pues? Porque para que lo sepan, Lima es, creo, si no me falla la memoria, un estudio que hicieron. Lima es la capital de Sudamérica, que el aire es de la peor calidad que hay. Creo que es la primera, falla la memoria. Y si estoy equivocado, me corrigen, por favor. Pero la contaminación que hay en Lima es bastante grande, sobre todo la del aire. ¿Ok? Entonces, ¿cómo harías tú Sí. para borrar eso? Para, para aportar, mejor dicho. Sí, profesor, yo en realidad también investigué un poquito sobre el tema de la contaminación y primero está México, que tiene la ciudad más contaminada en cuanto a Ok, el perfecto, oxígeno. gracias. Y bueno, como usted lo dice, para no utilizar residuos fósiles, en cuanto a combustible, se usarían
energías renovables como el gas, ¿no? Así como también los medios de transportes usan el GNV, usaríamos unidades de transporte netamente con GNV para evitar la contaminación. Ok, está bien, me gusta, me agrada la idea, me agrada la idea. Es una muy buena idea. Excelente. Gracias. Gracias Bien. también. A ver, la persona que creo que era Ronald el que estaba levantando la mano, si no me falla la memoria. Sí, profesor. Ok, cuéntame. Bueno, em, aquí en la ciudad de Tacna, pues el sector, lo que es comercio, manufacturera, que es servicio a, por ejemplo, en lo que es, como somos, estamos ubicados en la frontera de Chile, en lo que es vías de acceso, ¿no? En lo que nos facilita el acceso para lo que es transporte de mercadería, si bien cierto, ¿no? Aquí. Eh, en redes, pues el acceso a redes eléctrica nacional, pues, ¿no? Y en agua, pues podría ser la disponibilidad del agua potable y lo que es el agua industrial, ¿no? Para todas las operaciones. Y lo que es facilidad para los trabajadores es como Tacna es una zona franca, pues ofrece todo lo que es infraestructura básica como comedores, transporte y hay áreas de descanso también. Eso sería todo de mí. Ok. Y lo mismo con respecto a la huella del carbono, ¿cómo podríamos colaborar con eso? ¿Cómo podríamos colaborar ¿Con qué profesor? Disculpe. con la huella del carbono de la contaminación? Pero, o sea, de transporte como tal o como tal la zona como o zona franca y ya. ¿Ah? En este caso, como ya mencionó mi compañero, sería en lo que es transporte, ¿no? Utilizar lo que es eh, lo que es gas LP, ¿no? Para evitar menos contaminación. Menos contaminación. Ok. Digamos que sí. Ok. Está bien. Gracias. Muy amable. Ok. Vamos entonces con los demás. Catherine, cuéntame. Profesor, ¿qué tal? Yo había optado por una empresa de seguridad en alarmas. Vía de acceso no sería necesario ya que contaría una tienda física dentro de la ciudad y las ventas serían online, también como ventas físicas, ¿no? Y la proximidad a redes eléctricas y agua no habría problema ya que sería dentro de la ciudad. Para las facilidades del trabajador sería trabajos online, repartos y ventas físicas. Mm, En, eso sería. Ok, está bien. Está bien. Fíjate algo. Interesante que lo digas. Ok. Ah, hoy en día, lo que es la parte, digamos, digital, nos beneficia mucho. Por ejemplo, en el caso de negocios, lo utilizan mucho ¿para qué? Para evitarse lo molesto de estar pagando ¿qué? Algo físico. ¿De acuerdo? Pero inevitablemente en ocasiones hay que tener algo físico, ¿sí? Pero igual, o sea, reduce bastante ciertas cosas. Los gastos en cuanto a si vas a alquilar o si el edificio es tuyo. Y aún así, si el edificio es tuyo, tendrías que pagar una serie de arbitrios, impuestos a las municipalidades, todo tiene que estar al día, en defensa civil, todo ese tipo de cuestiones que de una u otra manera van como quien dice eh, sacando dinero de allí, ¿me entiendes? Ahí hay un pequeño detalle, ¿de acuerdo? Gracias, gracias, Catherine. Bien.
A ver, Katherine ya pasó. Ok. Ronald también. Fidel. Sí, profesor. Jenny, cuéntame. Ya, bueno, yo me voy por el sector de la agricultura. Y bueno, no es una idea mía, una empresa, lo que es a la producción y transformación de lo que son los productos orgánicos certificados, ¿no? Ok. Bueno, ¿no? Esta va a estar orientada a lo que es brindar productos saludables, amigables con el medio ambiente y, bueno, socialmente responsable, ¿no? Lo que es producción, proceso y comercialización de frutas y hortalizas orgánicas. Bueno, para ello lo que se piensa es usar la innovación, prácticas sostenibles y lo que es también lo que es la investigación constante, ¿no? Por un equipo de profesionales especializados en lo que es producción orgánica, para poder así brindar lo que es productos de calidad al consumidor, ¿no? Bueno, ¿no? Lo que se busca es que la empresa sea un modelo y diferente en lo que es la producción peruana de alimentos 100% peruanos, ya que en estos tiempos es muy novedoso hablar del tema orgánico, ¿no? Ya que muchos de los productos que consumimos están presentes los agroquímicos que están dañando no solo la salud, sino también los suelos, el medio ambiente, el agua, ¿no? Y así poder tener una agricultura saludable, sostenible y socialmente responsable. Bueno, ¿no? Aquí, bueno, ya quizás todavía falta un poco, pero mi, mi idea es que al construir quizás un invernadero o una empresa, sea en una zona con acceso a lo que es las vías de acceso, ¿no? En cuanto al agua, se haría un mejor manejo del agua ya más dignificado, ya que lo pienso trabajar en lo que es temas de invernaderos, ¿no? Y bueno, ¿no? En cuanto a las ventas, se haría ventas online, se crearían quizás páginas o en las redes sociales. Asimismo, también se ofrecería lo que es las ventas físicas. Así es. Bueno, gracias. Ok, me parece bastante, digamos, ambicioso esa parte, ¿sí? Recordemos que los productos agrícolas, como quien dice, a veces vienen como que un poquito contaminados, ese tipo de cosas, por los agroquímicos y todo, ¿no? Pero sabemos muy bien que, por ejemplo, digamos, en las plantaciones, tiene que haber una cantidad de agroquímicos para evitar ciertos insectos, ¿sí? Que evidentemente pueden dañar las cosechas y todo eso, ¿sí? Entonces es como que un 50 y 50 por decirlo de alguna manera. Entonces tendríamos que buscar elementos que nos puedan ayudar a mejorar, ¿sí? En cierta medida esa huella que nosotros, de contaminación que nosotros estamos dejando. ¿Ok? Eso es imperioso dejarlo por allí constatado, en cierto sentido, ¿ok? Entonces, sería bueno que, por ejemplo, para combatir una plaga, Jenny, ¿qué estrategias utilizarías tú para poder, digamos, solventar esa situación? Ya. Mire, bueno, yo trabajo en el sector agrícola. Quizás es un poco tedioso cambiar esa ideología de la noche a la mañana, ¿no? Actualmente ya está, como se dice, ya bastante dañado los suelos, el agua, el medio ambiente. Entonces, quizás sí es un trabajo a largo plazo, pero sí ya se hace un trabajo desde lo que es la prevención, perdón, el manejo de los suelos, ya cuando tú lo trabajas en climas cerrados, en invernaderos y todo, es un poco, es más fácil, ¿no? Más factible tratar lo que es las plagas, las enfermedades. Sí, se está trabajando con el tema de lo que es los controladores biológicos, controladores etológicos, ¿no? Sí, es un trabajo bastante integrado, pero
el tema de los alimentos orgánicos actualmente tiene más costo, ¿no? Incluso para poder exportar te piden un registro sanitario donde no haya muchos residuos químicos, mayormente que se busca el tema orgánico, ¿no? Yo lo veo un negocio bastante rentable, pero sí también bastante cuidadoso, hay que trabajarlo muy minuciosamente, ¿no? Así es. Ok, minuciosamente, pero fíjate, o sea, la inversión, o sea, el coste de inversión sería bastante elevado, en cierto sentido, ¿sí? Eso Sí, sería profesor, algo, sería más costoso, pero también el producto orgánico en los mercados actualmente es más caro, no te pagan más, si bien es cierto. claro, pagan más, evidentemente tiene que haber una buena inversión allí para que pueda haber, como quien dice, ganancia. Sin embargo, vamos a irnos a la lógica. Tú eres una de las pocas personas que puede pensar así, ¿cierto? Tú eres una de las pocas personas que puede pensar así. Y ese es el detalle, ¿sí? Entonces, no todo el mundo va a pensar como tú. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que es demasiada inversión, prefiero sembrar al aire libre. Evidentemente, ahí, ¿cómo te digo? Mm, hay diferentes plantaciones que tienen una resistencia gigantesca a las plagas. Por ejemplo, la yuca es muy raro que le caiga plagas, ¿sí? La yuca, por ejemplo, ¿sí? O lo que son los tubérculos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el tomate sí es susceptible de que le caiga plagas, por decirlo así. El café también son cultivos que de una u otra manera también están en esa parte. Pero, por ejemplo, lo que tú dices es que de un invernadero es una inversión bastante grande. Entonces, no todo el mundo va a estar diciendo, no, es que por ayudar al medio ambiente, yo voy a hacer esto, yo voy a dar lo otro. Hay gente que simple y llanamente dice, no, simple dicen, bueno, ya, listo, voy a hacerlo al aire libre y listo. Ya, no me importa la humanidad, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Pero es una muy buena opción desde cierto punto de vista. Gracias, Jenny, muy amable. Gracias, profesor. A ti. Liliana. 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 Liliana se encuentra por allí. Sí, profesor. Cuénteme, Liliana. Cuéntame. ¿Qué pensaste? Profesor, ¿me puede dar aquí más un rato? Puedo participar, todavía aún no lo estoy terminando, Era por favor. solamente pensarlo, no copiarlo, por si acaso. Ok. Mario. Mario, Profesor presente. cuéntame. ¿Qué pensaste? Fui el primer alumno, profesor, que le Cierto. explicó sobre mi empresa. Cierto, 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 cierto. Perdón, discúlpame. Es que creo que la, la gripe no me deja pensar con claridad. Chávez Sandoval, Sí, profesor, buenos días. cuéntame. Dígame, profesor. Mm, cuéntame lo que pensaste del, de la empresa que yo mandé a pensar en función a la ubicación y todos esos aspectos que están subrayados allí dentro del Todavía libro. estoy trabajando en ello, profesor. ¿Cómo? Todavía estoy trabajando en ello. Mm, ok. ¿Y en cuánto tiempo lo vas a terminar? Media hora, profesor. ¿Media hora? Si yo había dado nada más 10 minutos. Bueno, Profesor, disculpe, ¿puedo participar? ya va. Dame un segundo. Sí, Jenny, después Ormeño. Ok. Adolfo, por favor, cuéntanos.
profesor, en este caso, a lo que usted mencionaba, yo me inclino más por una crianza tecnificada de cuyes, que vendría a ser un proyecto situado aquí en Cusco, en una provincia que es Canchis, y a un distrito que se llama San Pablo, 10 minutos de Sicuén. ¿Por qué este proyecto o por qué montar una empresa como crianza tecnificada de cuyes? Porque en vías de acceso Sicuani está situado como un puerto porque hay conexiones de carretera que viene de Juliaca a Cusco, de Arequipa igual lo propio, no pasa por Espinar, por Sicuani llega a Cusco. Entonces, en vías de acceso, si nosotros requeríamos algunos alimentos o pedir algo para la implementación en esa crianza, no habría ningún tipo de problema. Ahora, en cuanto a redes eléctricas, lo propio, ¿no? No habría ningún problema porque por ahí pasa igual las altas tensiones de energía eléctrica que viene de Machu Picchu. Entonces sí contaríamos con redes eléctricas. Ahora, en cuanto al agua, igual no hay ningún inconveniente para desarrollar ese proyecto porque tenemos agua en Sicuani, en Canchis. Tanto es agua potable, tanto para la crianza tecnificada de cuyes vendría a ser en este caso, porque contamos con un valle, ¿no? Que es Salca, que baja del Nevado, bastante agua existe por esa zona, entonces por ese lado no habría ningún inconveniente para poder ejecutar ese proyecto. Ahora, en cuanto se refiere a las facilidades para los trabajadores, lo propio. Creo que mayor parte de la población de la sierra tiene esos conceptos ancestrales que desde aquellos años el cuy es un alimento muy importante y nutritivo que hoy por hoy aporta pues, ¿no? Esas vitaminas que el cuerpo humano necesita, ¿no? Podría ser tanto para el comercio, también para ya preparado ¿no? el cuy. Entonces, en ese sentido, con una capacitación al personal que puedan elaborarlo, yo creo que podemos lograrlo sin ningún inconveniente para los trabajadores. Lo propio, ¿no? Como decía, en San Pablo, 10 minutos de Sicuani, no hay bastante transporte si ellos se trasladaran a trabajar en esa zona. Eso sería, profesor, con respecto al proyecto que estoy planteando. Ok, fíjate algo de lo que me acabas de decir. Fíjate, evidentemente es un proyecto de alguna manera industrial, pero me gusta mucho la parte en la que dices de los ancestros y todo ese tipo de cosas. No estás dejando de lado la parte ancestral, ¿sí? Y esa parte ancestral, recordemos que los pueblos de prehispánicos tenían una relación bastante, digamos, estrecha con la realidad. Perdón, con la realidad no, con la naturaleza, ¿sí? Tendríamos esa parte allí, ¿ok? De acuerdo. Entonces, una relación bastante estrecha de una manera. Entonces, tú lo estás manifestando allí a través de tu proyecto, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, de verdad. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias. Fidel, Fidel, ¿estás allí? Cierra tu micrófono, por favor. Bien. Brenda, Brenda, Profesor, buenos días. cuéntame. Profesor, esta es de la función que dejó hacer, si no me equivoco, en grupal, ¿no? ¿Perdón? Eso es de lo que la semana pasada sí logramos exponer, pero de ahí se me fue la señal, ya no pude conectarme a la clase. No, esto es de hoy. Esto es simplemente un ejercicio mental que ustedes... Ah, ya, lo que pasa, profesor, que ahorita no puedo conectarme mucho porque estoy en la posta. Estoy un Entiendo. poquito delicada de salud. Ok. Mm, entiendo. Entiendo, entiendo. Gracias. Sí, no puedo, por eso ahorita recién trato de conectarme a ratitos.
Ok. Mm, ok. Listo. Gracias. Magali Pérez Chipao. Maga- Magali. Magali no está. Letzi. Letzi Espíritu Guerra. Buenos días, profesor. Cuéntame. Bueno, yo estaba pensando anteriormente, una compañera comentó lo mismo, que también es la planta de producción de alimentos orgánicos y naturales. ¿Puedo hablar normal? No hay ningún Claro, por problema. supuesto. Claro, claro, claro. Siempre y cuando tú le pongas tu propio sello. Ya, no hay ningún problema, profesor. Adelante. No, bueno, en este caso las vías de acceso a lo, ¿no? A lo que yo estoy proponiendo sería una planta, estaría ubicada, ¿no? En zonas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, las carreteras principales que facilitan el transporte de materias primas, ¿no? Como frutas, verduras, también cereales. Y la distribución de productos a los mercados, ya sean de alimentos saludables. La red eléctrica, por ejemplo, que se necesita es confiable. ¿Para qué? Para que la operación maquinaria de procesamiento, ya sea de envasado, para que se puedan mantener los productos refrigerados o también congelados. En el tema del agua, ¿no? Que la planta también debe estar con acceso a una fuente de agua limpia, no solo para que los procesos de producción, sino también para que la higiene de los ingredientes, ¿no? Como la limpieza de equipos y la gestión también de residuos sólidos. ¿Y qué se facilitaría para ¿no? Los trabajadores? ¿Qué facilidades necesitaría? En este caso, para atraer y retener a los trabajadores en el entorno industrial, ¿no? La planta, bueno, mi planta proporcionaría, ¿no? Transporte de áreas cercanas, comedores, también asistencia médica y espacios, ¿no? Para el descanso. Además, para los descansos de los trabajadores. Además, esos podrían ser creadas, ¿no? Educativos sobre también el manejo de cultivo orgánico para que los empleados, ¿no? Puedan tener mejor acceso. Bueno, cada uno de esos elementos que les he mencionado es esencial. En este caso, en mi planta de producción de alimentos orgánicos y naturales. ¿Por qué? Porque opera de una manera eficiente y sostenible. Como mencioné, ¿no? La ubicación estratégica, ¿no? Es el acceso a las redes eléctricas confiables. Ahí mencioné, como no, el uso adecuado de agua, también la creación de facilidades para el trabajo, ¿no? Esto también nos mejoraría mucho. Esa sería mi acotación de la empresa que quiero crear, profesor. Hola. Ok. Lo que pasa es que estaba tosiendo. Disculpa. Bien. Ok, me parece bien, sí. Como que esa es una iniciativa bastante buena. Sí. Entonces, a ver, ¿quién falta por intervenir, chicos? A ver, Nilton. Nilton, ¿estás? Nilton, Sí, profesor, buenos días. cuéntame. Bueno, yo he escogido, profesor, una planta de manufactura. Eh, ¿Ya por qué? Ahí es donde eh, los productos y bienes no se fabrican. ¿Dónde sería la ubicación? La ubicación podría yo en un departamento, ya que sería más fácil
encontrar la materia prima, ¿no? Las vías de acceso sería a través de carreteras y que facilita así la recepción y la distribución de nuestra materia, ¿no? O de los materiales. En proximidad de redes eléctricas y agua, nuestra planta se encuentra cerca de redes, ¿no? Y de agua que se garantiza de suministro y es muy confiable. En la facilidad de los trabajadores, facilita, ¿no? A nuestros trabajadores el transporte público, servicios básicos y viviendas. Gracias, profesor. Ok. ¿Y cómo colaborarías tú, en qué sentido a la sociedad, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo colaborarías tú en sentido a colaborar con la sociedad? Con la población, con la gente. Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, yo invertiría con la comunidad, por ejemplo, sembrando los materiales, por ejemplo, las plantas, ¿no? Donde se puede, como se dice, explorar o explotar, mejor dicho. Ahí yo invertiría dando dinero a la comunidad y que ellos se encarguen, ¿no? También de ejercer el trabajo, como nosotros decimos, ¿cómo se me fue el nombre? Ok, dando dinero, pero ese dinero te tienen que dar como que una cuestión de, digamos, un comprobante de lo que hacen y lo que no hacen con ese dinero. ¿O me equivoco? Exactamente, profesor. Sí, eso hay que tomarlo en cuenta, por favor. Sí, no te olvides de eso, ¿ok? Ajá, Ya, profesor. y otro aporte, aparte de darles plata, por decirlo de alguna manera, algo que sea intangible, no que sea material, por decirlo de alguna manera. Dándole charlas, profesor, Sobre, sobre el, ¿cómo puede ser? Sobre la sobre qué. contaminación del ambiente, ¿no? Que por una parte está mal, pero al mismo tiempo eso sirve, ¿no? Para, para, para el futuro, ¿no? Donde, por ejemplo, de ahí salen, como dice, productos para su consumo de ellos mismos. Ok. Digamos, darías charlas como quien dice, para que la población sea sustentable. Exactamente, profesor. Ok, muy bien, está bien, gracias. Muy bien, Gracias, profesor. gracias. Bien, vamos a continuar entonces con esto. Fíjense algo. Ya vimos que no es tan fácil como quien dice pensar, sí, pero es que hay varias cosas que podemos decir. Por ejemplo, se considera el punto físico exacto, emplazamiento, compra de terreno, ¿ok? Nosotros tenemos que comprar un terreno, todo eso, definir todo eso, ¿sí? En muchos casos, los costos de transporte será el factor determinante en la localización del proyecto y puede atribuirse a los siguientes factores. Vean algo, el factor transporte es esencial, muy esencial dentro de esta dinámica de empresa. ¿Por qué? Porque el transporte es lo que me va a facilitar a mí llevar a mi producto de un punto A un punto B. Imagínense, si usted no tiene transporte, pero su producto es de calidad, lo va a llevar en el hombro hasta allá, hasta el otro lado. ¿Mm? Lo va a llevar en moto, lo va a llevar en un carro particular. ¿Sí? Dependiendo del producto será el transporte, porque hay productos que son como quien dice mucho más pesados, otros menos pesados, pero en realidad nosotros necesitamos el transporte, evidentemente, sea el transporte que sea, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, relación entre el valor de los productos, materia prima y su peso o volumen, si la relación es baja, los fletes poseen valor alto, ¿sí?
La propia estructura de costos de la industria, por ejemplo, fábrica de relojes, poca influencia en costos de transporte y chancadora de piedra, alta influencia en tales costos. ¿Sí? La fábrica de relojes, por ejemplo, un reloj, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Un reloj. ¿Cuánto pesa un reloj, señores? ¿Cuántos gramos pesa un reloj? ¿Qué sé yo? 30, 20 gramos, pues, o ¿cuánto? 100 gramos, qué sé yo. Unos 10 ¿Sí? gramos más o menos, profesor. Exacto, ¿sí? Entonces, fíjense, no es tanto el costo, pero por ejemplo, miren, chancadora de piedra. ¿Por qué es más alto el costo? Porque evidentemente se requiere de una maquinaria mucho más, digamos, mucho más específica para poder trasladar ese producto de un punto A a un punto B. ¿Sí? Por ejemplo, localización y transporte, tendrá en cuenta localizaciones de flete mínimo, problemas de localizaciones alternativas, problemas de producción múltiple. Miren, las localizaciones de flete mínimo, o sea, ustedes saben que un flete un flete siempre cobra una tarifa estándar, ¿cierto? Esa tarifa estándar es puede ser ahí en la esquina, pero siempre van a cobrar eso. Una tarifa estándar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Palomina Liliana me dice que ahí el peso de un reloj son 200 gramos, ¿sí? ¿Se necesitará un camión gigantesco para transportar relojes? No, es mucho menor. Fíjense, también está la orientación de la industria. Es muy importante considerar hacia qué estamos en la industria. Miren, industrias orientadas a los insumos se localizan próximos a las fuentes de insumos, ¿sí? Industrias orientadas al mercado se localizan próximos a centros de consumo. Por ejemplo, las plantas procesadoras de alimentos, pregunto, ¿están lejos de la ciudad? ¿Plantas procesadoras de alimentos están lejos de la ciudad? No están tan alejadas de la ciudad. Normalmente en las ciudades se están fuera de la ciudad, profesor. Por ejemplo, las profesoras del esto. ¿Procesadoras de qué? Ronald, ¿qué dijiste? ¿Procesadoras de qué? Que no te escuché bien. No, normalmente están fuera de la ciudad las procesadoras. Ajá, pero no están, o sea, una cosa es fuera, pero otra cosa es lejos. Es como que yo diga, bueno, mira, la procesadora de alimentos de la que está cerca de Lima queda en Chincha. Chincha es lejos. Claro, claro. Por ejemplo, en Lima me parece que hay procesadoras en Ate, por ejemplo, en Lurín, Entrada, en Callao, Ah, si no me fíjate, equivoco. son puntos como quien dice alejaditos, pero no están tan alejados de la ciudad. O sea, para uno el ser humano común y corriente, que por decirlo de alguna manera, es alejado. Porque, por ejemplo, del Lurín al Callao es de extremo a extremo, por ejemplo. Pero estando así en esos puntos de distribución por allí, ¿ok? Bien, vamos a ver, fíjense, también además el factor transporte influye en la localización de un proyecto. Disponibilidad de la mano de obra, costos, movilidad, y eso influye mucho qué trabajadores vas a conseguir, si ellos llegan a tiempo, porque eso es otra cosa. Hay que evaluar mucho el factor transporte, no solo para transportar a quienes, al producto, ¿sí? También hay que evaluar el factor transporte de las personas que van a tu empresa si es muy lejos, todo eso, ¿sí? Entonces, algunas empresas optan por lo siguiente, por ejemplo, tener un transporte. Empresas que tienen transporte empresarial, normal, y eso es supremamente bueno, ¿sí? También está la parte de disponibilidad de costos de energía eléctrica, ¿sí? Las redes eléctricas, cuánto pago, cuánto no, ¿sí? Y de hecho una empresa paga mucha electricidad, por decirlo de alguna manera, por toda la maquinaria que tiene, ¿sí?
Luego está la disponibilidad y costos de combustible, agua y otros insumos. Volvemos al tema del transporte. El combustible es fundamental. ¿Sí? Después venimos con lo que son las fuerzas locacionales, criterios rectores para la localización. Primero, inversionista privado, máxima tasa de ganancia. Punto de vista social, mínimo costo unitario. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos elementos? Cuando es un inversionista privado, por decirlo de alguna manera, estos buscan la máxima tasa de ganancia. ¿Sí? Dependiendo de la empresa. Y el punto de vista social es por lo intangible que puede llegar a ser una empresa. ¿O en qué sentido? Los beneficios que tiene esa empresa. Por ejemplo, todos los trabajos que genera. Que, digamos, hacer ruido lo necesario. ¿Ok? ¿De acuerdo? Hacer ruido lo necesario. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros no podemos perturbar la paz de nuestros vecinos. Hacen un ruido, digamos, algunas estruendoso. ¿Estruendoso para qué? ¿Para qué? Porque, bueno, las máquinas son grandes, bueno, tienen que estar sacando tierra, tienen que estar sacando, poniendo una cantidad de cosas que tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Y esos ruidos, señores, están limitados hasta una hora, ¿sí? Hasta una hora en particular. Por ejemplo, en el caso de los proyectos habitacionales, el límite del trabajo para una zona poblada que esté cerca de edificios y todo eso de gente es 4:30, 5. Después de las 5 de la tarde tú no puedes hacer ruido. ¿Por qué? Porque te multan. Que hacerlo de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Hay otros factores de localización, por ejemplo, la política de descentralización, facilidades administrativas, condiciones de vida y clima, ¿sí? Por ejemplo, si es una parte un poco alejada, por decirlo de algún modo, se supone que el costo del terreno va a disminuir, ¿sí? El costo del terreno va a disminuir. Pero, evidentemente, si es una zona alejada de personas que quieren trabajar, usted tiene dos opciones. Número uno, darle un bono de transporte a su trabajador. Número dos, poner un transporte para todos los trabajadores que laboran en su empresa. Esas son las dos opciones que usted tiene. Luego, lo que son las ventajas ofrecidas por un parque industrial, fíjense, los parques industriales tienen varios beneficios. Por ejemplo, lotes de terreno de distinto tamaño. Yo puedo ver aquí, allá, mira, esto sí me sirve, esto no. O sea, pues tengo una gama para decidir. Después viene urbanización, servicios de agua, ¿sí? Eso está allí contemplado. Vías de acceso, las vías de acceso son mucho más, digamos, mucho más fáciles, ¿ok? La energía eléctrica también es mucho más fácil.
y los servicios técnicos y sociales en general. O sea, todo lo que está de un parque industrial, evidentemente es mucho más fácil, ¿sí? A ver, hasta ahora todo bien. Sí, todo claro, profesor. Ok. Fíjense